tenemos al licenciado Grimaldi Ruiz con nosotros. Bienvenido, Grimaldi. Gracias, Ibelice, una vez más en tu programa. Un saludo a todo tu público y a tu ciberaudiencia. Gracias a ti por venir. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Tenemos muchos temas que están ahora mismo en el tapete, ¿verdad que sí? En la justicia. Vamos a hablar un poquito y vamos a ir desarrollando el tema. Vamos a hablar de la coerción. Muchas personas a veces el término no lo entienden, y como decíamos ahorita fuera de cámara, hay muchas personas como que están ignorantes ante ese término. Así es. Nosotros siempre como abogados tratamos de explicarle tanto a nuestros estudiantes como a nuestros clientes y a las personas en sentido general que una medida de coerción no es más que un instrumento de un proceso penal. Siempre vemos en los medios una gran confusión cuando se dice condenaron al imputado tal a 3 meses de prisión. Esto es totalmente incorrecto porque la medida de coerción, al ser un instrumento de garantía de que un proceso penal concluya, pues no es una condena, sino más bien una medida que el proceso penal fija a los fines de garantizar que un ciudadano, por ejemplo, que está siendo investigado, no se escape del proceso, no interfiera con la investigación, ocultando pruebas, o no intimide o afecte a la víctima, según lo que establece el Código Procesal Penal. Pero respecto de esto nosotros tenemos algunas críticas, porque no es posible poder determinar qué va a hacer una persona a futuro. Por lo tanto, nosotros siempre nos detenemos aquí en explicar que la medida de coerción es un instrumento para garantizar la presencia de un investigado, de un procesado, de un imputado en un proceso penal. Como casi todas las fases de un proceso penal, una medida de coerción tiene principios. Y entre los principios que se pueden encontrar está el principio de instrumentalidad, que ya lo acabamos de decir, que es básicamente que no es el fin en sí misma, sino que es una herramienta que utiliza el proceso penal para garantizar un fin posterior, que es básicamente decidir si una persona es culpable o inocente en el proceso penal. Tiene el otro principio de la provisionalidad, es decir, todas las medidas de coerción pueden ser modificadas en el transcurso del proceso penal y por vía de consecuencia no son fijas, sino que son modificables o variables. Entonces, concentrándonos en estos dos elementos, en estos dos principios básicamente de la medida de coerción, nosotros podemos dar una explicación muy sencilla al público en general y quizás a estudiantes o abogados recién graduados para que puedan entender y puedan colaborar con la población a los fines de que hagan entender a la población que cuando se fija una medida de coerción no es que un proceso ha concluido, es todo lo contrario, es que un proceso acaba de iniciar, es decir, el Estado a través de los tribunales fijó a un ciudadano a una de esas medidas a los fines de que pueda concluirse un proceso penal. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones muy brevecitas, que es básicamente que un proceso penal se divide en 5 etapas, que son la etapa inicial, la etapa preparatoria, que es donde se recogen las pruebas. La etapa inicial es básicamente de la medida de coerción o de las diligencias iniciales. Luego va la fase de audiencia preliminar, que es donde se determina si el proceso tiene méritos para pasar a un juicio de fondo, que es la siguiente etapa, la del juicio de fondo, y finalmente la etapa recursiva. Algunos también agregan la etapa de la ejecución de la pena en el hipotético caso de que haya una sanción. Ahora bien, en esta etapa de las medidas de coerción, muchas veces también se malinterpreta que existen solo 7 medidas de coerción. Según la norma y según la doctrina, existen 2 tipos de medidas de coerción. Pero solamente las personas se concentran exclusivamente en un tipo de esta, que es la medida de coerción personal.
La medida de coerción personal, estas sí se dividen en 7, que son básicamente las que se han escuchado en los medios: garantía económica, impedimento de salida, presentación periódica, arresto domiciliario, grilletes y prisión preventiva, que obviamente es la más gravosa. Ahora, del otro lado, que es el otro tipo, tenemos la medida de coerción real, que es básicamente indisponer un bien, es decir, una pertenencia de la persona, es decir, es una medida que recae sobre una pertenencia, sobre un bien material, mueble o inmueble, de un ciudadano que está siendo sujeto a una investigación. Y no es la real, la medida de coerción real, no es a los fines de garantizar la presencia del imputado en el proceso, sino de garantizar el pago de las costas, el pago de las indemnizaciones, básicamente de índole económico. Grimaldi, y cuando ustedes, como ya en este término que tú trabajas bastante, porque me tengo entendido que está en el caso de Discovery, está trabajando en eso, ¿cómo ustedes ya saben que una persona merece la coerción? Es decir, ¿cuáles son los pasos a dar? Mira, nosotros en nuestros ejercicios realmente hemos visto yo diría que en ningún caso, o muy pocos casos, para no cometer el error, en donde no se haya fijado medida de coerción. Okay. O sea, muy pocos casos. La gran mayoría de los casos, diría que el 99% de los casos, sí se fija medida de coerción personal. O sea, aquí en este análisis, ¿verdad?, vamos a concentrarlo en la medida de coerción personal, que es la que más se ve, porque la medida de coerción real, casi ninguna, o sea, casi no se aplica ese tipo de medida de coerción. Entonces, en la medida de coerción personal, que son 7, la gran mayoría que solicita el Ministerio Público es prisión preventiva. Nosotros diríamos que aproximadamente el 99% de los casos el Ministerio Público solicita prisión preventiva, lo que es una muestra del relajamiento, de la forma indiscriminada del uso de la medida de la prisión preventiva como medida de coerción, pero evidentemente que no son todos los casos que se fijan prisión preventiva. Nosotros, como abogados, siempre asistimos, asesoramos a los clientes y le damos una proyección. Depende de la circunstancia del caso. Si es un caso evidentemente grave, como un asesinato, homicidio o un caso de droga en condiciones muy especiales, pues uno ya puede prever cuál medida puede imponer un juez acorde a los presupuestos que se puedan presentar en la audiencia de medida de coerción. Porque siempre le decimos a los clientes, miren, conocer una audiencia de medida de coerción es lo más parecido para el imputado a cuando se va a buscar visa a la embajada o al consulado. Siempre que se va a buscar visa, usted debe demostrarle al cónsul que usted no se va a quedar, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, una forma de usted demostrar que no se va a quedar en los Estados Unidos es demostrando que tiene hijos, que tiene propiedades, que tiene estudios, que tiene trabajo, es decir, que tiene un sinnúmero de atributos que usted le es menos rentable quedarse allá que quedarse en la República Dominicana. Entonces, lo más parecido a la audiencia de medida de coerción para el imputado es básicamente ir a buscar visa. El imputado debe mostrarle al juez que no presenta ningún tipo de peligro de fuga. Es decir, que no se va a escapar al proceso. Entonces, siempre decimos que cada caso es cada caso. Por ejemplo, en este caso, el Discovery, y no solamente el Discovery, sino también el denominado caso Falcón, nosotros en la gran mayoría de los imputados habíamos advertido que no era ni siquiera posible solicitar medida de coerción, ahora mucho menos imponerla. De hecho, la decisión está ahí. Sí. La jueza, de 39 solicitudes de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público, solo 9, ¿verdad?, solamente impuso 8. 8. Y una novena fue un arresto domiciliario.
que no es básicamente prisión preventiva, sino más bien que la persona no está en un centro penitenciario, sino que no puede salir de su casa. Entonces, mira, Grimaldi, en ese caso de Discovery, habían 39 imputados, pero ¿qué pasa? Solamente sale la mayoría, es decir, solamente se quedan con arresto los 9. La persona que ve la noticia de una vez carta, como que los que no lo dejaron es porque no le encontraron pruebas. No, es que también este es un gravísimo error que se comete. El asociar que un imputado que está siendo procesado a una medida de coerción es dejado en libertad, se asocia con la ausencia de pruebas. Exactamente. Y quizás la práctica o la cultura lo ha determinado así, pero en el fondo, más que pruebas, tiene que ver con arraigos, con el procesado poder demostrar o el juez poder verificar si ese procesado se va a escapar o no, o si es necesaria la fijación de una medida de coerción que garantice su presencia en el proceso. Es básicamente esto, pero la cultura, la práctica, ha identificado incorrectamente que tener una medida de coerción está asociada o no con una condena, un descargo o una culpabilidad o una no culpabilidad. Ahora bien, y no tiene que ver, perdón, no tiene que ver con el abogado que está defendiendo a ese imputado, el que lo está defendiendo para sacarlo, porque lo que veo que celebran, los abogados celebran cuando su cliente es liberado. Claro, entonces depende del abogado también. Es que hay que celebrar porque lamentablemente en República Dominicana la imposición de la prisión preventiva se ha cualquierizado. O sea, el Código Procesal Penal fue creado justamente para reducir los niveles de prisión preventiva y lo que ha hecho es que lo ha duplicado, en algunos casos lo ha triplicado. Entonces, se celebra porque de esta práctica común, conseguir una medida que no sea prisión preventiva es un gran éxito cuando la norma no manda esto. Es decir, en la audiencia de medida de coerción no se va a discutir si tú eres culpable o no eres culpable. Es que te estamos haciendo una investigación y sospechamos que tú te puedes escapar o que puede entorpecer la investigación. Es básicamente eso. O sea, no hay ni siquiera una acusación definitiva, sino más bien un inicio. Para un proceso. Exactamente. Entonces, hay todo un engranaje que nosotros aprovechamos y gracias a ti por la oportunidad para que este público y todas las personas que nos ven puedan entender un poco el proceso penal, porque desde el año 2004 que entró en vigencia, ya va para 20 años el Código Procesal Penal, todavía hoy en día muchas personas no entienden cuál es la esencia real de las medidas de coerción personal. De hecho, una muestra, que lo dijimos ahorita, de que casi no se entiende lo que es la esencia real de las medidas de coerción, es que casi no se imponen medidas de coerción real. O sea, nosotros vemos en las estadísticas, y de 100 medidas de coerción, es más, no, de 1000 medidas de coerción se aplica quizás una medida de coerción real. Las 999 son medidas de coerción personal. Entonces, esto que estamos haciendo es básicamente para nutrir, para informar, para dar a conocer y que las personas entiendan la esencia del proceso penal y que no se confundan con la medida de coerción que es básicamente una etapa de todo un proceso que está dividido en varias etapas. Así es. Y vimos el día pasado una situación que te viste en todos los medios de un apartamento, y cuéntame un poquito de eso. Bueno, mire, realmente nosotros acabamos de decir que el Ministerio Público solicita en el 99% de los casos la prisión preventiva como medida de coerción. Este tipo de comportamiento es un indicativo, es decir, es una forma en cómo se demuestra
¿cómo se maneja el Ministerio Público? Que evidentemente abusa de su poder, abusa de sus facultades que están establecidas en el Código y no es objetivo absolutamente para nada. Entonces, aparte de esto, en el caso, por ejemplo, Falcón, que estamos participando también, nosotros desde el mes de octubre que entramos en este caso, pudimos evidenciar que una familia había sido sacada de su apartamento, o sea, de su vivienda habitual. Sí. Y desde ese mes habíamos estado haciendo diligencia a los fines de que esa familia pudiera reincorporarse en su domicilio, ya que se trataba que al momento que hicieron un allanamiento, y fíjense que siempre decimos que esta es una fase de investigación, es decir, aquí no hay nada definitivo. Cualquier cosa que se pueda decir en el transcurso de un proceso puede variar totalmente. Entonces, el comportamiento que se está dando es siempre presumir que un investigado es culpable. En los procesos penales dominicanos se incurre en la errada práctica por parte del Ministerio Público de considerar que si yo te estoy investigando a ti, ya por el solo hecho de yo investigarte como fiscal, ya tú eres culpable. Cuando la Constitución y la norma lo que envían es justamente lo contrario, es solamente una investigación. Entonces, como se trata solamente de una investigación, no se puede tratar a las personas, en este caso específico del apartamento de nuestra representada, excluirlo de su propiedad y no solamente eso, sino ocuparlo, porque tampoco se trata de una incautación real, sino más bien de una suplantación. Entonces nosotros habíamos estado del mes de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, todos esos meses visitando, acudiendo a través de otros abogados, a través de nosotros mismos, haciendo instancias, haciendo intimaciones, solicitando reuniones, para que esa familia que había sido sacada pueda volver a su casa, porque se trata de que son dos niños y una madre. El padre está preso, entonces dos niños y una madre están en la calle. Teniendo su propiedad, están en la calle. Entonces, en todo este proceso nosotros estuvimos tramitando el reingreso de la familia a su propiedad, a su vivienda, y la Fiscalía nunca nos respondió, nunca nos hizo caso. Pero nosotros nos mantuvimos, como siempre nos mantenemos en todos los procesos, dándole seguimiento y buscando todas las soluciones posibles, y detectamos a través de una investigación que el Ministerio Público no había solicitado la incautación formal ni legalmente. La ley establece que si usted hace un allanamiento o va a incautar una vivienda, usted tiene un plazo de 48 horas como fiscal para que el juez le valide esa actuación. Entonces, la incautación había sido en septiembre de manera ilegal e irregular y no es sino hasta marzo. Wow. O sea, en septiembre de 2021 y no es sino hasta marzo de 2022 que se solicita legalmente la incautación de este apartamento y el tribunal rechazó la solicitud de incautación. Nosotros con la decisión vamos al Ministerio Público, no nos reciben, le hacemos una notificación intimándole que desalojen a las personas que estaban ahí viviendo y que íbamos a ocupar, o sea, mi clienta iba a ocupar el apartamento y tampoco nos hicieron caso. Ese tema, Grimaldi, de la incautación es muy importante también, igual que la que estamos hablando, de la coerción, que la gente a veces pasan por proceso, como digo yo, te maltratan de tal manera que dañan toda la familia con un proceso mal ejecutado. Así es. Mire, siempre hemos estado advirtiendo cada oportunidad que tenemos de que, y lo hemos dicho ahora recientemente, un proceso de investigación no determina que una persona sea culpable y por tanto no debe ser tratada como tal. Exacto. En los casos de las incautaciones, después de estos videos en que fuimos a tomar posesión, que de hecho fuimos engañados otra vez por parte del Ministerio Público. Por eso que decimos que el Ministerio Público se está manejando con trampas.
porque al momento que vamos a ocupar el apartamento, y cuando decimos vamos me refiero a mi representada, nos informan que el fiscal nos va a recibir a través de una persona y resulta que cuando vamos esa persona no está. Después nos tuvimos que quedar esperando a otro que sí estaba y nos dijeron que al otro día fuéramos para que se nos resolviera la cuestión y esto fue la semana pasada. Hoy todavía no se ha entregado este apartamento, a pesar de que se nos dijo que sí se iba a resolver esta cuestión. Después de estos videos que fueron públicos, en donde se ve que hay personas habitando el lugar, es decir, es como si el Estado Dominicano agarre y saque a una persona de su casa y le diga, mira, yo te voy a sacar de tu casa porque te estoy investigando, solamente porque te estoy investigando, y ahí en esa casa donde tú vivías, que yo te acabo de sacar, voy a entrar a otra persona. O sea, cuando nosotros demostramos eso, y no a cualquier persona, porque en este caso lo que vimos fue que habían militares y había juca, y no solamente eso, había todo un desorden, todo un desastre. Con los niños. O sea, ahí solamente estaban viendo militares, la familia había sido sacada. Entonces, el desorden que había en ese apartamento, que supuestamente fue incautado para protegerlo, en los videos se ve que no fue ninguna protección, nada. O sea, fue un total desastre. Entonces, después de estos videos, nosotros hemos recibido un sinnúmero de llamadas de abogados, de ciudadanos, que el Ministerio Público les ha incautado sus bienes y no se lo ha devuelto. Eso está mal. Hay procesos, por ejemplo. Procesos que hay que hacerlo bien. Entonces, ahí es que nosotros decimos que hay un manejo totalmente arbitrario, ilegal, abusivo, tramposo, temerario, desleal. Es decir, todo este tipo de comportamiento va en detrimento de la población en sentido general, porque nosotros siempre decimos, cualquiera de nosotros está expuesto a que venga un fiscal cualquiera o un agente de cualquier institución y diga, yo te voy a investigar, te voy a quitar tus bienes, en lo que esa investigación se tramita, que puede durar 7 años, 5 años, 4 años, un proceso de investigación. Y en ese plazo tú no vas a tener el dominio de tu propiedad. Entonces, esta situación se da constantemente y nosotros hemos recibido constantes llamadas de ciudadanos que nos dicen, ven acá, pero a mí me están acusando de violar la ley, pero resulta que el Ministerio Público que me está investigando me quita mis bienes y de repente yo los veo que pasa por el frente con mi vehículo o con tal propiedad o viviendo tal propiedad o usufructuando un comercio. O en otros casos, como se han visto, te sacan de tu propiedad, te la quitan y se la alquilan a otro. Entonces, Grimandi, como abogado, ¿te sientes impotente ante estas situaciones que se te presentan con tus clientes? Es decir, ¿te sientes contra el Ministerio Público, te sientes sin recursos para poder impedir ese tiempo en incautación de los bienes de tus clientes? Mira, realmente es una situación muy delicada, es una situación muy lastimosa, lastimera, muy preocupante para el Estado de Derecho, porque se reputa que tanto los abogados como la sociedad en sentido general, las instituciones y el Ministerio Público principalmente en los casos penales, debe respetar la ley y debe respetar las decisiones de los tribunales. En este caso no ha ocurrido así. En una gran cantidad de casos tampoco ha ocurrido así. Por ejemplo, estamos hablando de este aspecto del caso Falcón, pero en el caso Discovery también nosotros tenemos denuncias de ciudadanos que le han quitado sus bienes y no se lo han devuelto y ni siquiera han sido sometidos a medida de coerción. Entonces es una situación sumamente preocupante, es una situación que pone en peligro, en riesgo a cualquier ciudadano que se encuentre en la República Dominicana, porque el Ministerio Público se ampara de manera ilegal y arbitraria en suspender, anular esos derechos de propiedad de
de vivienda, de empresa, de tránsito de los ciudadanos, desconociendo la ley, desconociendo las decisiones de los tribunales. Entonces, como abogado, siempre debemos buscar soluciones para evitar que nuestros clientes sean afectados en la forma como lo ha venido exhibiendo el Ministerio Público en sus actuaciones. Y claro que sí, que es sumamente preocupante. Bueno, pues vamos a esperar en Dios que esto se regularice y que las cosas se marchen mejor, de verdad que sí. Vamos a aportar ese granito de arena para hacer una mejor sociedad, es lo más importante. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Grimandi, gracias. El espacio siempre abierto para ti. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y esperamos que estos conceptos emitidos pues puedan ser del beneficio de la población para su conocimiento y para la defensa de sus derechos y de sus pertenencias y propiedades. Así será. Seguimos.